todas y a todos. Bienvenidos en esta segunda oportunidad realmente extraordinaria. Mi reconocimiento a quienes siguen este tema por segunda vez. En el primer momento hicimos una determinación histórica bastante amplia de la que vamos a dar algunos detalles para quienes hoy se están incorporando y que nos va a permitir reflejar el componente de nuestra parte número 2, que la estamos iniciando el día de hoy. Entonces, un poco para hacer una especie de síntesis y recordatorio general de nuestro trabajo. Pero quisiera igual manifestar mi agradecimiento sincero al Centro Internacional Miranda, al Centro Nacional de Investigación Educativa y a los servidores y servidoras públicas del centro de ambos centros, del Centro Miranda, del Centro de Investigaciones, y al Ministerio de Educación Universitaria por dar todo el apoyo para que en un tiempo que creamos imposible que esto se diera el día de hoy, nos estamos agarrando un tiempo de puente sumamente escandaloso donde no había ni siquiera boletos. No sé qué hicieron al final porque no se tenía pendiente para esto. Recuerden que se había previsto que esto fuera el 12 incluso, pero se logró establecer para hoy. Seguramente hay gente que está esperando la fecha del 12. Bueno, pudiéramos repetir un plan B, pero no creo que está en el itinerario de la cosa. Bueno, en esta jornada de hoy, de la mañana, a propósito de este encuentro número 2 de formación docente en Venezuela, nosotros habíamos dicho en aquella oportunidad que nuestra presentación general iba a estar representada en dos momentos importantes. Un primer momento para dar cuenta un poco del sentido histórico patrimonial del pensamiento pedagógico venezolano, y un segundo momento para concebir y conversar sobre el tema de las posibilidades de la formación docente en la Venezuela contemporánea. En ese primer momento, a propósito del componente que me permito llamarlo histórico patrimonial de la educación y del pensamiento pedagógico venezolano, que trabajamos desde 1870 hasta el año 2013, ahí tenemos 143 años de patrimonio histórico pedagógico auténticamente venezolano. No tenemos nada prestado, no tenemos de otros horizontes de países, sino pensamiento pedagógico y educativo venezolano. Nos permitimos recoger algunos detalles que son importantes y que quiero traerlos hoy para refrescar un poco por dónde vamos en atención a la formación docente. El primero es la presentación del profesor Francisco Antonio Rísquez, que en la preparación de su informe del lanzamiento de una escuela en La Guaira, en el año de 1872, habla de la importancia de conversar con los niños y que los maestros escribieran sus propias lecciones. En aquel momento determinábamos cómo sería posible en este tiempo primero lograr que los profesores y las profesoras, más que dar clases, conversaran en sus clases, y más que expresar componentes estandarizados de lecciones y de clases, los profesores y los maestros tuvieron la oportunidad de escribir sus propias lecciones. Pues el aliento de escribir ha venido decayendo en términos de lo que es la construcción pedagógica. Otro representante vital, las ideas de Eduardo Blanco, ya como ministro, en 1892, para permitirse la idea de tener una formación que permita la realización de maestros ilustrados. Bueno, con todo lo que la connotación de ilustrado decimonónico, moderno, europeizante significaba, pero por supuesto en el aliento del estudio, del desarrollo de la inteligencia, del desarrollo de las ideas y de la construcción y de la escritura de las ideas. Alberto González, 1895, que habla de una frase que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es la escuela primaria concebida como un tesoro. Sin embargo, nosotros leemos el informe de Lord y creemos que la educación como un tesoro es la última de las frases, el alfa y el omega de la educación en América Latina y el mundo, a propósito del informe de Lord. Pues no. En Venezuela, ya en 1895, Alberto González, por favor,
no se les olvide ese nombre, ya habíamos dado los detalles en el encuentro pasado, hablaba de la escuela primaria concebida como un tesoro, made in Venezuela. Otro representante poco conocido quizás, que salió a la luz gracias a unos escritos de unas publicaciones que realizó el amigo hoy fallecido también Rafael Fernández Jerez en sus últimos momentos, que es la referencia de William Todd, un maestro norteamericano, profesor norteamericano, conocido en nuestro medio nacional como Guillermo Todd, por supuesto. Y Guillermo Todd hablaba de que todos los grados deben estar entrelazados. Todavía eso sigue siendo un problema. Todavía seguimos inventando la manera como los niños y las niñas que salen de preescolar no entren en un trauma cuando van a primer grado. Todavía tenemos proyectos en este siglo. Estamos hablando de Guillermo Todd en el siglo XIX. Estamos hablando de cómo los niños que salen de sexto grado, bueno, no tengan un trauma cuando entren al liceo, a su séptimo grado, viejo a su primer año hoy. Entonces, y los grados y los años y los posgrados, nada está entrelazado, ¿no? Toda la cosa está separada una de la otra. Ya Guillermo Todd preveía en el siglo XIX la necesidad que los grados estuvieran anotados en una suerte de entrelazamiento como si fuera un sistema transversal. Un salto hasta el año 1936 con la creación del Instituto Pedagógico Nacional, insisto en una idea que me gusta mucho, creado por López Contreras como escuela normal superior, al estilo de las escuelas normales francesas, en el año 36, y habla, ya en el decreto se nombra la necesidad de tener una investigación científica sobre la educación venezolana. Bueno, eso lo tenemos como materia pendiente. Recibimos mucha información, a veces bastante, sobre procesos metodológicos de formación en el área investigativa, pero el componente propio de resultados e informes de investigación sigue siendo una deuda que tenemos muy grande. Sin embargo, hay muchas maestrías de investigación, hay muchos diplomados en el área de investigación educativa, hay propiciamiento de seminarios, talleres sobre investigación, pero el acto mismo de investigación está poco menos que de capa caída. Algunas iniciativas son bien interesantes, pero ya en ese año, en el año 36, seguía siendo una necesidad como hoy. Hay voces que son tan urgentes que no pierden el sentido de actualidad. En el año 48, el maestro Luis Beltrán, hablando de la creación del Pedagógico de Caracas, también refiere la necesidad de contar en el año 48 de las políticas de formación docente y de las políticas de investigación. 1948. Entonces ese es un dato con este tiempo, no podemos hacernos los locos, no podemos hacernos como si ese dato no fuera con nosotros realmente. Yo creo que Prieto nos está hablando de manera directa cómo reconcebir unas políticas de formación docente, que es lo que pretendemos cerrar como presentación al menos en el día de hoy, y unas políticas de investigación que nos pudiéramos dedicar a ellas en otro momento. Un documento de los más recientes, que lo conversamos aquí con mucho detalle en ese momento, la famosa resolución número 1. Una resolución escandalosa para algunas universidades, que habla allí de la política de formar docentes y la actualización permanente. Seguimos con esa deuda. Estaba releyendo a propósito de esa resolución y de la resolución 12, algunas interpretaciones de algunos colegas que han trabajado la historia y la actualidad de la formación docente en Venezuela, y resguardan en el efecto de un reconocimiento medio sospechoso y extraño de lo que es la autonomía para no atender los requerimientos del Estado sobre políticas de formación docente. Eso ha venido sucediendo de manera reiterada. Nosotros tuvimos oportunidad de participar, les comentaba en nuestro encuentro pasado, de unas reuniones que hicimos con el profesor Aristóbulo cuando estaba de ministro, a propósito de las invitaciones de varias universidades, justamente sobre el tema de la formación docente, pues y no pasó nada en las universidades.
Apenas la UPEL llegó a tocar algún referente de carácter estructural en la formación pedagógica, la formación especializada, la formación, etcétera, formación general, en términos de estructura y algunos referentes sobre las titulaciones. Pero en las otras universidades no pasó absolutamente nada, siguieron con su diseño clásico a propósito del referente de la autonomía. Sin embargo, no se trata, cuidado, con ver que las universidades tengan o no un sentido de un proceso de formación docente, para nada. Aquí no hay algún ministerio que ande desesperado por ponerle la mano a esos programas, no, nadie está interesado en eso. Yo no estoy hablando por los ministerios, no soy funcionario de uno ni de otro, pero sé que eso no es un espíritu que guarda lo que han reclamado los ministerios y la política educativa del Estado venezolano desde hace mucho tiempo, desde los años 80, de los años 90, cuando nacen estas resoluciones, es justamente que esos programas de formación de las universidades, de los institutos pedagógicos, de la universidad pedagógica, de los institutos y colegios universitarios, que también tienen programas de docente en el área de preescolar o de auxiliar, pues estén vinculados con la política educativa del Estado venezolano. Más nada. Ese es lo único que se le solicita. Nadie le está diciendo, bueno, nosotros te vamos a diseñar el programa, te vamos a mandar a Maribel para que le diseñe el programa en la universidad. Coño, así no es la cosa. Así no es la cosa, ¿no? Lo que buscamos es justamente todo lo contrario, que desde donde usted quiera coincida su proceso de formación, pero es que ese proceso de formación se parezca a la política del Estado venezolano. La política del Estado venezolano está en la Constitución, la política del Estado venezolano está en la Ley de Educación, la política del Estado está en los principios y políticas de los ministerios de educación que tenemos en Venezuela. Bueno, no voy a coger mucha presión todavía porque me falta mucho, ¿ves? Y otro documento importante en este proceso del momento histórico patrimonial del pensamiento pedagógico venezolano, el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras, que es un programa del Ejecutivo a través del Ministerio, administrado, gestionado por la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Misión Sucre, pero que es un programa que también requiere su atención. Hay que revisarlo, hay que darle una mirada profunda, intensa, sobre el contenido no solo de la actualización en el sentido de la que la formación docente se ubique en este momento, sino de su diseño en términos curriculares, de su visión en términos pedagógicos, de su estructura en términos de concepción de lo que es la enseñanza de la formación docente en Venezuela. Entonces eso va a ser parte de nuestro análisis porque continúa ese dato en el presente, la colocación del Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras, que es un programa que pudiera atenderse de verdad de manera bien importante. Y por supuesto, en el 2013 hasta 2013 tenemos los dos últimos documentos, la Constitución y la Ley Orgánica. Entonces, solo la Constitución en su versión 2000 y la Ley Orgánica de Educación tienen data suficiente como para replantear al menos el análisis de la formación docente en Venezuela. Ahí, grosso modo, poco más, poco menos, hicimos todo ese trabajo en el encuentro pasado. ¿Hace cuánto tiempo fue eso ya? ¿Hace 3 semanas? ¿Ah? 21, ¿no? Ok, bueno, no hace mucho tiempo. Bueno, ese traje ya lo cortamos y lo cosimos en nuestro encuentro pasado, ¿no? De verdad que lamentamos que algunos colegas no pudieran estar, pero por eso me permití hacer una presentación más o menos rápida y un refrescamiento de por dónde van las cosas y ahora conectar con este segundo momento. Hoy estamos entonces en el segundo momento sobre las posibilidades. Y nosotros habíamos dejado 2 preguntas esenciales en aquel momento. La primera pregunta es, ¿cuál formación docente en esta Venezuela? Y la segunda es, ¿para qué una formación docente en otra perspectiva y en otra posibilidad? A ver si eso tiene algún aliento de refrescamiento en torno a lo que nosotros aspiramos construir para nuestra Venezuela en el ámbito educativo y específicamente en el ámbito de la educación. Así que a partir de aquí ya pueden ir anotando los elementos que vamos a trabajar. Estamos hablando, repito, de una formación docente concebida para el caso de Venezuela. Y van a escuchar cosas que seguramente no sean usuales en las definiciones de la formación docente tradicional.
pero me gustaría que los atendieran y los anotaran de ser posible, por si acaso hay algún dato de interpretación, de reinterpretación, de crítica o de consideración sobre esos tópicos. Es posible que escuchen algunas cosas que no son usuales. Repito, todo esto es una hipótesis que estamos concibiendo a propósito de esto. ¿A quién iría dirigida esta formación docente que estamos concibiendo? No estamos hablando de una formación docente que existe. Estamos hablando de una formación docente en términos de posibilidad, de construir otra visión de formación docente. Ese es el dato que quiero colocar en ustedes. Tendría 4 direcciones la formación docente que estamos proponiendo. Una primera dirección es a los aspirantes a ser docentes. Los muchachos que egresan de los liceos, las muchachas que egresan de los liceos y que aspiran a ingresar a un programa de formación, bien por las universidades, bien por la vía de los pedagógicos, por la universidad pedagógica, bien por el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras, bien por los programas de formación que tienen algunos institutos y colegios universitarios. Ese es el primer componente, quizás el más cómodo porque es el que nosotros tradicionalmente concebimos. Pero la visión global de formación docente que nosotros queremos atender también estaría dirigida, en segundo lugar, a los docentes en pleno desempeño profesional, a quienes ya se graduaron, a quienes están trabajando, a quienes están estudiando, pero ya están en nómina, cobrando su salarito. Esos docentes también nos interesan. O sea, descuidarnos de esos docentes en una visión distinta de formación, bueno, estamos dejando por fuera cerca del 80% de la formación docente en Venezuela. Porque estamos hablando de todos los profesores, los maestros, de todos los grados, de todos los liceos, de todas las escuelas. En tercer lugar, y esto es casi que nombrar la cabulla en la casa del ahorcado, esta visión de formación docente también está dirigida a los colegas formadores de docentes. Es decir, a todos los profesores y las profesoras de la universidad pedagógica, por ejemplo, de las escuelas de educación de las universidades autónomas y experimentales, que trabajan formando profesoras y profesores, de los profesores y profesoras que trabajan en el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre VB. Ese componente está dirigido a ellos. Estamos pretendiendo que los colegas no se nos vayan a volver locos con esa idea y como si la cosa no fuera con ellos. Usted es el que está formando docentes. Y a nosotros nos interesa conocer cuánto del docente que está trabajando formando profesores tiene conocimiento, por ejemplo, de las políticas educativas del Estado venezolano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este instante nosotros hiciéramos un examen rápido nacional en una misma hora, en un solo día, para ver cómo están los profesores que forman profesores en atención a su conocimiento de la política educativa del Estado venezolano? ¿Cómo saldría? ¿Cómo estarían los referentes de esos colegas que están formando profesores en las universidades y en las instituciones que tienen programas de formación docente en atención a lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, el reglamento del ejercicio de la profesión docente del 2000, por ejemplo, pues tienen algo que contar en relación a esos instrumentos jurídicos? Solo por hacer nada más 4 preguntas de un examen, si fuera el caso. Por eso la formación de los formadores de docentes es vital para esta concepción de formación docente. No sería posible concebir un programa de formación docente exclusivamente para quienes van a ingresar y van a obtener al final un título de formación docente. Estaríamos solo al 25% de la carrera. Estamos dejando por fuera un 75%. Y el último punto, mis apreciados invitados e invitadas,
estaría dirigido a los profesionales no docentes, no necesariamente en carreras docentes, pero que también requieren sentido pedagógico y sentido de formación docente. Hablo de los colegas abogados, ingenieros, médicos, etcétera, que están en las universidades, que su desempeño también es un desempeño profesional, pero que el aliento y el espíritu pedagógico no están completos en el desarrollo de sus vidas profesionales. Entonces, por eso hablamos en primer lugar entonces, y eso sería uno de los elementos que me gustaría escuchar cosas en el debate, ¿a quién va dirigida entonces nuestra formación docente? A esos 4 componentes. Una formación docente en donde yo la coincido, que es posible que esté equivocado, estoy haciendo solo una hipótesis, entonces no compete solo a referente de otorgación del título o del otorgamiento del título para ser docente, profesor o profesora, sino que incluye, repito, quienes están en pleno desempeño profesional, quienes forman docentes en las instituciones de formación docente y para los profesionales que no son docentes de las instituciones de educación universitaria venezolana. Bueno, casi que no deja a nadie por fuera este programa nacional. Bueno, parece que es un programa nacional, si no, no fuera. Fuera un medio programa, alguito de programa. Segunda complicación. En este segundo componente quiero hablar ahora, bueno, ¿y qué titulaciones entregaría esa formación docente? Quiero escuchar también sus opiniones de esto. Podemos incluso hacer comparaciones, digo, podemos, no yo, ustedes, yo no estoy preparado como que para tanto, no crean, pero podemos hacer comparaciones de otros países y otras experiencias vinculadas al ramo, incluso de carácter histórico, en relación a las titulaciones y los diplomas en el ámbito de la formación docente. Yo propongo que tengamos una visión diferencial en términos de las titulaciones y los diplomas para la formación docente. Y quizás un poco al sistema que tiene Francia, por ejemplo, que es el que de cierta manera ha concebido toda la vinculación histórica con la formación docente venezolana. Todo el componente sobre escuelas normales viene de allí, mucho viene de allí. Por supuesto también vino de Estados Unidos en su momento, sobre todo en la época de Guzmán Blanco. Primero, el otorgamiento del título de profesor o profesora de educación primaria. Volver al programa de formación de educación primaria para maternal e inicial, que por supuesto ganaría lo mismo que gane el otro y que gane el otro, ¿no? No había diferencia. Si comenzamos a hacer diferencia por los sueldos, estamos realmente fuera del evento que quisiera explicar. Entonces, tendríamos entonces profesor, bueno, yo creo que incluso la ley, cuando hace la división del sistema de educación venezolano y habla de los subsistemas de educación primaria y media y universitaria, bueno, ya hace un efecto de carácter diferencial. Entonces el efecto de carácter diferencial no puede ser administrativo o nominal, tiene que ser también en el ámbito de la formación. Eso creo yo, y eso lo traigo a referencia para el debate. Me gustaría escuchar qué van a decir ustedes en el momento determinado, si sí o si no, o si sí, sí o si no, no. El segundo título sería un título de profesor y profesora de educación media. Por supuesto, con las dos intenciones que tiene nuestra ley actual. Nuestra ley actual habla de media técnica y media general. Entonces, bueno, ¿cómo quedamos nosotros con esa posibilidad de tener profesores y profesoras de educación media y educación media general? ¿Con algún efecto de diferencialidad? Aún no lo tengo claro. No he llegado a pensar hasta allá. Tendría que ponerme con un diseño a ver qué sale, por lo menos en términos hipotéticos. Pero no lo tengo claro. Lo que sí creo que en este momento es necesario considerar, discutir el efecto diferencial de educación primaria y de educación media. Luego tendríamos un tercer ámbito de desarrollo profesional, de un escenario de posibilidad para los profesores y las profesoras con estudios de posgrado, dirigidos sobre todo, por supuesto, a docentes en desempeño y a profesionales en desempeño profesional. En los tres niveles,
de especialización, de maestría y doctorado. Ellos serían parte del sistema también. Sí, no solo sería el otorgamiento del título de primaria, no solo el otorgamiento del título de educación media, sino que también parte, por supuesto, vinculado a formación docente, estaría vinculado al sistema por la vía de la especialización, de las maestrías y los doctorados. En el caso de los componentes de posgrado, en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria hay dos iniciativas que son iniciativas escandalosas en este ámbito de formación, que creo que tienen que revisarse todo el efecto de la potencia que ellos tienen como buenísimo para efecto de lo que estamos trabajando. Primero, estamos hablando de los programas nacionales de formación, que son programas nacionales de formación que no solo están entrampados con el efecto de una referencia titular de licenciado o de ingeniería, sino que incluyen de manera destacada el otorgamiento de los estudios de posgrado, de especialización, de maestría y doctorado, en el mismo programa nacional de formación. Entonces, si tenemos una duda al respecto, es conveniente que incluso le demos alguna vuelta a alguna de las resoluciones de algunos de los programas que se han venido creando. Yo desconozco, oye, le perdí la pista, ya sale mucha gaceta, no me da tiempo leerla toda, cuáles son los últimos programas que se han creado, pero cualquiera de los programas recientes ustedes pueden revisar un poco por dónde va la concepción de programa nacional de formación en términos de cualquiera de las áreas y de las especialidades que ha venido aprobando el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Allí tendríamos tres dimensiones en el ámbito del estudio de posgrado para los profesores y las profesoras. Uno primero, que sería por supuesto dirigido a docentes en desempeño profesional, es decir, a docentes que ya tienen, estoy repitiendo, me disculpan, ¿verdad? Solo para hacer el énfasis, a docentes que tienen ya su título, ¿correcto? Y están en la posibilidad de ampliar, de desarrollar su formación profesional por la vía de un estudio de posgrado. Bueno, hay un reconocimiento a propósito de la convención colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Educación a propósito de la relación que tiene con los estudios de posgrado. Un segundo componente de atención, no necesariamente diferencial, sino de atención, serían los estudios de posgrado dirigidos a los formadores de docentes, es decir, dirigidos a los profesores y a las profesoras que damos clases en los institutos y en las universidades, a quienes van a ser profesores. Entonces, un posgrado en políticas públicas educativas venezolanas, por ejemplo, sería fenomenal. Un posgrado en norma y derecho en el ámbito de la educación de Venezuela sería fenomenal. Un posgrado en pensamiento e historia educativa venezolana sería esencial, que no los tenemos. Estoy hablando de tres cosas que no tenemos en términos de los estudios de posgrado. No están concebidos. Eso habría que concebirlo realmente como una oportunidad y como una posibilidad. Y por supuesto tendríamos también un ámbito de estudios de posgrado en los mismos niveles de especialización, maestría y doctorado para los profesionales no docentes. Los colegas del área de ingeniería, de jurídico, de medicina, de, bueno, no sé de cuánto, ya hay de arquitectura, casi que todas las áreas están involucradas en procesos de formación y tienen responsabilidades de clase y responsabilidades docentes en las universidades. A ello también hay que tocarlo. Es lo que yo pienso. Lo que traigo estoy en la referencia para el debate. También me gustaría escuchar a ustedes a propósito de eso. Claro, nosotros tenemos todavía, lamentablemente, y hemos sido víctimas de eso en más de oportunidad, ese rastro doloroso de colegas, tanto docentes como no docentes, que en el ámbito de la formación universitaria sienten que ya no necesitan nada. O sea, que ya está. O sea, yo, como estoy, yo sé lo que necesito. Entonces, le falta, yo siempre me acuerdo de un chiste malo de Gonzalo Barrios cuando lanzaron la candidatura de Carlos Andrés Pérez. No sé si alguien se acordará de eso. Claro, aquí hay mucha gente joven, es posible que no se acuerden.
y le preguntan a Gonzalo Barrio, mire, doctor Gonzalo, por ahí ya se escuchó que Carlos Andrés Pérez va a ser el candidato. ¿Se recuerdan en la rueda de prensa de Gonzalo Barrio? Era los domingos en la tarde. Y allá estaban los periódicos y los 3 canales que había. Y dijo Gonzalo Barrio, tan bueno ese muchacho, pero le falta un poquitico de ignorancia. Bueno, así tenemos nosotros, lamentablemente, algunos colegas, que creemos que ya por alguna condición, no sabemos de qué están hechos. Seguramente no son seres de este planeta, creen que no necesitan absolutamente nada. Entonces, bueno, volcarse al sentido pedagógico, volcarse a lo que yo llamo el espíritu pedagógico, volcarse por el amor a la educación, es vital. Ese tipo de trabajo de formación es vital. Me gustaría esa segunda opinión en relación a ese punto sobre las titulaciones. Vean entonces por dónde va la cosa. ¿Cuáles serían esos programas de formación en atención a estas dos componentes? Primero, en atención al componente de a quiénes va dirigida el programa de formación docente, ya lo estoy llamando programa de formación docente. Y segundo, en el otorgamiento de las titulaciones de la formación docente, ¿cómo serían entonces esos programas de formación? Nosotros tendríamos entonces 2 vías. Primero, la existencia posible y probable de un programa nacional de formación docente hecho en Venezuela, que no lo tenemos. Hay algunas iniciativas de una manera u otra, un programa nacional de formación docente, no lo tenemos. Hay un plan de formación docente que inició recién la ministra Marian, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el año 11, creo, finales del año 11, 12. No tengo noticia de cómo ha ido la cosa en el 13, tiene un blog donde tiene información al respecto, que ha venido desarrollando una serie de actividades, pero son programas concentrados en el área de seminarios, talleres, conferencias, pero no como programas, realmente de mayor amplitud. Entonces sería el primero el Programa Nacional de Formación Docente, y tendría ese programa de formación también la pertinencia del Centro Nacional de Investigaciones Educativas. No es posible que concibamos en este instante el proceso de formación sin vinculaciones con un proceso de investigación. Afortunadamente ya están dando el Centro Nacional de Investigaciones Educativas. Esta tarea que estamos haciendo es parte de esa responsabilidad, junto con el equipo del CIN, que está dirigiendo el profesor Luis Bonilla, y bueno, y unos profesionales. Claro, hay viejitos como Omar, pero también tenemos esta gente joven de nuevo trabajo que le está poniendo las pilas a las cosas. Bueno, y Omar tiene que ponerse las pilas, porque si no estos muchachos se lo van a llevar volando. Entonces, en el Programa Nacional de Formación Docente, ¿qué pudiéramos tener nosotros para los diseños? Y si eso se diera, estoy soñando, ¿correcto? ¿Qué pudiéramos tener? En primer lugar, un diseño diferencial de formación para primaria y otro para educación media. Eso es lo primero. Tenemos una recurrencia larga en lo que es la formación media. La mayoría de nuestras universidades otorgan títulos para trabajar en educación media, de licenciados, de licenciadas, profesores y profesoras. Ahí tendríamos que resolver realmente poco. Pero en el caso diferencial de la educación primaria no tuvimos hasta las escuelas normales con el año 80. Pero a partir de ahí, con la ley del año 80 justamente, pues se detuvo todo ese proceso del diferencial de formación primaria y formación media. Segundo, tendríamos en ese programa la necesidad de hacer un diseño de estudios de posgrado. Diseño de estudios de posgrado en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito del pensamiento y educación de Venezuela, de la organización y la administración educativa, de la evaluación, de las políticas públicas y del régimen normativo de la educación venezolana. Y
por cada uno pudiéramos tener especialización, maestría y doctorado. O dictamos un solo proceso, un solo programa. En ninguna parte dice que no podemos hacerlo, incluso en el marco de los programas nacionales de formación, programa de estudios avanzados, del que tiene también el Ministerio una resolución extraordinaria. Bueno, que puede ser un programa que en el camino, como una cadena de formación, otorga los títulos de especialización, de maestría y de doctorado. Y que no que queda causa de la salida de la especialización a la maestría, se convierte en otro drama. Y luego de la maestría al doctorado, otro drama más. Entonces, bueno, que sea realmente un programa de estudios avanzados. Entonces, y el programa de estudios avanzados que tenga sus salidas. La salida de la especialización, la salida de la maestría y la salida del doctorado. Y que en ese mismo programa tenga sentido la salida de los seminarios, de los diplomados y de los cursos que la gente solicite. Bueno, yo no quiero hacer todo eso, ya yo tengo doctorado. Yo quiero hacer unos seminarios o quiero hacer unas materias desde la maestría hasta el doctorado. Bueno, que la gente diseñe su plan, pero para eso necesita tener un plan desarrollado en términos de concepción. Y por supuesto necesitaría la particularidad del diseño de los diplomados y de los seminarios. Aún el efecto de las responsabilidades organizativas que tenemos con las instituciones en Venezuela requieren un tiempo de los evaluadores para concebir cómo está la estructura, la legitimidad del diseño, las condiciones de desarrollo de los programas de posgrado. Entonces, en algunos casos eso tarda un poco más que en otros, por diferentes razones. No vale la pena tampoco inmiscuirse en esos detalles que no son competencia de esta conferencia. Pero la salida de los diplomados y de los seminarios tienen salidas más rápidas. No necesitan ser aprobados por instancias nacionales, sino basta que los consejos directivos, los consejos universitarios en algunos casos, pues puedan aprobar tanto los diplomados como los seminarios y cursos para esto, ¿no? Sí, que en caso de una eventual proceso de emergencia eso pudiera ser más rápido. Claro, tenemos una deuda todavía permanente a propósito de una lucha muy vieja que se hizo en el CNU. No sé si hay alguien aquí involucrado con eso, pero quiero destacarlo. En otros países no sucede así, ¿no? Como dijéramos cuando estamos fuera, en Venezuela no es así. Que los diplomados y los seminarios pueden tener alguna eventualidad de reconocimiento de los estudios de posgrado. Aquí no. Todavía tenemos una resolución que dice que diplomado es diplomado y estudio de posgrado es estudio de posgrado. Hay algunas universidades cometiendo algunas loqueteras, aprovechando algún vacío de la situación, pero la norma dice que los estudios de diplomado son estudios de diplomado que no serán reconocidos para posgrado. ¿Así? Eso no nos sirve. Bueno, vamos a cambiar las normas, correcto, pero no podemos tampoco estarla trampeando tanto porque nos vamos a meter en un rollo. Y el otro componente, el segundo gran componente del programa de formación, repito, estoy hablando de un programa de formación que tiene dos componentes: el Programa Nacional de Formación Docente, con las 3 direcciones que acabamos de nombrar, y el segundo componente, que es el Centro Nacional de Investigaciones Educativas. Y voy a aprovechar para colocar algunos referentes sobre esto que son bien importantes, por lo menos para mí, ¿no? Omar, imagínense ustedes, ¿no? Él no pensaba que me iba a ayudar tanto con ese detalle. Un componente vital en el desarrollo de los Centros Nacionales de Investigación Docente, el primero es las líneas de investigación. Entonces aquí están unas líneas de investigación que se vienen trabajando desde la existencia del Centro Internacional Miranda y que en una oportunidad estuvieron colocados en la página web. Ahorita, bueno, hay un trabajo que se viene haciendo a propósito del diseño de la página web y más pronto que tarde las líneas de investigación recuperarán su vitalidad que tuvo en otro tiempo. Ese es un primer componente. Un segundo componente es que sobre las líneas de investigación y a propósito de la formación docente debe concebirse una estructura de proyecto. Claro, nosotros tenemos aquí que las instituciones que convocan proyectos como el como el Ministerio de Ciencia, FONACYT, los Fundacites, etcétera, y otras convocatorias de carácter privado, tienen cada uno diseño de estructura de proyectos de manera distinta, ¿no?
yo no quisiera de verdad que nosotros comenzáramos entonces a pensar, bueno, ¿cuál es el diseño de proyectos para este? Yo creo que deberíamos un poco, las instituciones vinculadas al Estado, no sé cómo, o sea, no va a ser fácil, pero deberíamos pensar en cómo tener una estructura única de entrega de proyectos o de unos rasgos mínimos referidos, que sean los referentes nacionales mínimos para entregar un proyecto de investigación. Pues los otros que nosotros podemos tener buenas líneas de investigación, pero entonces no tenemos cómo entregar un proyecto de investigación. El tercer componente, junto con la estructura del proyecto, es tener dónde entregar el proyecto. Imagínense ustedes que uno haga el proyecto, entonces no consigue dónde entregarlo. Entonces, bueno, afortunadamente hay experiencias muy buenas. En el caso de Venezuela, hay algunas instituciones que tienen una ventana virtual, se inscribe uno como si fuera un correo electrónico y con esa dirección usted puede montar su proyecto por la vía online, que es un dato realmente espectacular. O puede entregarlo en la versión física o con un CD en la institución que está haciendo la convocatoria. Pero el cuarto elemento fundamental junto con eso es el presupuesto. Entonces, yo no he hablado de este dato con Luis Bonilla para que vean, pero me voy a meter en un rollo y voy a decir una cosa aquí. Puede ser que Bonilla me diga luego que no es así, pero carajo, voy a correr el riesgo. Estamos en el inicio del año, indistintamente de lo que pase con esto, ¿no? Yo no estoy construyendo aquí a ver si esto se da, eso va a depender de otras cosas. Pero con todo el trabajo que viene haciendo el Centro de Investigaciones Educativas en el CIN y con el apoyo que le está dando el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria, de quien depende, nosotros pudiéramos estar preparando en el último trimestre de este año la oportunidad para hacer convocatorias de proyectos en el primer trimestre del 14. Y cuando hablo de convocatoria de proyectos, digo, el Centro Nacional de Investigaciones Educativas convoca a los investigadores y a las investigadoras venezolanas que presenten proyectos de investigación en las siguientes áreas: pensamiento e historia de la educación en Venezuela, transformación de la educación venezolana, programas de formación docente, en fin, no sé, ya eso tendría que definirlo. Si me preguntan, bueno, yo les pudiera hacer alguna lista al respecto, pero se trata entonces de que esos 4 elementos irían vinculados también con el Centro Nacional de Investigaciones Educativas, que afortunadamente ya lo tenemos concebido. Un siguiente dato esencial para el caso de Venezuela, de América Latina y del mundo, es que en la formación docente, y el amigo Javier Murillo, por ejemplo, al que algunos de ustedes seguramente han estudiado, colega español, tiene una página web con muchísima información sobre educación, investigación y formación docente, ha dado cuenta de los modelos de formación docente en América Latina, con bastante determinación. Pueden buscar en la vez pasada, no fue con ustedes, disculpen. En nuestra conferencia en este mismo lugar, a propósito de la formación docente en América Latina, esa conferencia está en la página web del YouTube, canal Centro Miranda. Está una conferencia mía allí y doy cuenta de los estudios más recientes que permiten darle una buena mirada al panorama de los modelos de formación docente que están volando en América Latina, ¿no? De diferentes tipos. Y nosotros vimos allí varios modelos, los conversamos y están en esa conferencia que pueden revisarla en cualquier momento. Tiene cerca de 2 horas. Si son capaces de soportarme 2 horas ahí, bueno, aprovechen y vean eso. Creo que está comenzando el asunto. Entonces, un componente para el caso nuestro que es vital como asunto de base, de arranque, de inicio, es, bueno, y todo esto que está planteando el Peñalver de Cumanacoa, en el estado Sucre, donde nací. ¿Desde dónde vamos nosotros a concebirlo?
¿desde dónde vamos nosotros a pensar esta formación docente? ¿Cuáles serán las fuentes esenciales que nos van a permitir tener una idea de formación docente distinta a la que hemos tenido? Y lo más importante, que no esté dependiente de los elementos externos de carácter circunstancial y teórico que nos van moviendo los asuntos de las apreciaciones discursivas. A veces se escuchan las músicas exteriores sobre formación docente. Decimos, mire, está sonando en tal parte formación docente en plan kikiriwiki. ¿Eso no será bueno para Venezuela? Y en 3 meses tenemos en Venezuela formación docente en plan kikiriwiki. Y después aquí la recreamos. Entonces hacemos formación docente en kikiriwiki 1, kikiriwiki 2, kikiriwiki 3. Coño. Y no tenemos una formación docente nuestra. Es una formación docente pensada y concebida desde otras oportunidades territoriales, para otras realidades, para otras concepciones discursivas, para otras realidades políticas e históricas. Yo pienso, mis apreciados amigos y amigas, que en Venezuela, y este es un dato vital porque le va a doler mucho a quienes vienen concibiendo teorías sobre la formación docente, y lo siento de verdad, o que están vinculados a coberturas teóricas definidas históricamente, tanto decimonónicas como contemporáneas, y pienso que nosotros tenemos en Venezuela las fuentes esenciales para concebir la formación docente venezolana. Es que yo estoy preocupado por un detalle, y vean que hago el énfasis. Estoy pensando en la formación docente venezolana. No estoy pensando en la formación docente para Venezuela. Imagínense ustedes la diferencia. Cuando hablamos, mire, tenemos que reunir un equipo para hacer una estructura de formación docente. Bueno, comenzamos a buscar los libros de los especialistas, las teorías de los especialistas, los últimos gritos de las modas en términos de las teorías de la formación docente, a ver cuál será la que nos ayuda más o menos a estructurar el asunto de la formación docente. Bueno, yo pienso que eso es lo que nos tiene dañado totalmente. Por eso coloco que en el caso de Venezuela, lo que yo me permito denominar las fuentes esenciales para concebir la formación docente venezolana está en este país. Me voy a arriesgar a decir una locura. Voy a ser más loco con esta presunción. Y voy a decir que solo con esas fuentes podemos concebir la formación docente. ¡Carajo! Solo con eso. Imagínense usted lo que me estoy arriesgando. A que alguien me forme un rollo. ¿Y cuáles son, queridos míos? Fácil. Nosotros pudiéramos partir del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Política normativa nacional. Hecho en Venezuela. En Gaceta Oficial del 31/10 del 2000, que fue uno de los primeros documentos que firmó nuestro presidente Chávez, honor y gloria. Y seguramente ahí hay que revisar, tiene cosas que no nos gustan en este momento, tiene cosas desactualizadas, sí, cierto, pero ahí hay cosas que conversar a propósito de la actualidad de ese reglamento, que se quedó en el camino, pero tenemos que revisarlo. Lo que no podemos es hacernos los locos como si no existiera. Mientras un elemento no es derogado, continúa con el desarrollo de su vida. No estoy llamando que hay que rescatarlo o algo parecido, no quiero eso. Solo quiero saber que hay un sentido de formación allí que pudiéramos comenzar a analizarlo y a estudiarlo. Un segundo componente, por supuesto, queridos míos, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
no pensar en una formación docente auténtica y nuestra desde los fines supremos constitucionales que están en el preámbulo? ¿Qué pasaría con una formación docente irrigada, bañada como una lluvia constante y permanente sobre la formación docente? Una formación docente bañada literalmente por los fines supremos establecidos en el preámbulo de nuestra Constitución. ¿Cómo no contar en una formación docente con el patrimonio moral, los valores y los derechos irrenunciables que están en el artículo 1 de nuestra Constitución? No estoy inventando, están en el artículo 1 de nuestra Constitución. En estos casos no nos podemos arriesgar a inventar cosas. Los valores superiores en el artículo 2, los fines esenciales en el artículo 3 y los derechos culturales y educativos del 98 al 111. Y conte que de eso pudiéramos hacer solo un seminario, con las referencias que del Estado venezolano en términos de constitución y de representación jurídica dan cuenta de posibilidades y de contenido para concebir una formación docente nacional, una formación docente venezolana, no una formación docente. Bueno, porque tenemos que ser claros. Nosotros pudiéramos comenzar a hablar de formación docente y listo. Pero a mí me gustaría que comenzáramos a hablar de la formación docente venezolana, con sello, bueno, como el café. No me acuerdo de la propaganda del café, coño, qué mala memoria. Pero así, que tenga sentido de nacionalidad, que la vida nacional recorra ese sentido de formación docente. Un tercer referente de fuente esencial, queridos míos, la Ley Orgánica de Educación del 15809, Gaceta Oficial. Estoy dando las fechas de la Gaceta Oficial para que la contrasten. Primero, con los principios y valores rectores de la educación. ¿Cómo vamos nosotros a concebir una formación docente y no le dé una mirada fuerte y determinante a los principios y valores rectores de la educación en Venezuela? Estamos hablando de la formación. ¿Qué formación vamos a concebir si nos hacemos los locos con un detalle como ese? Del Estado docente y de las competencias del Estado docente en los artículos 5 y 6. Elemento capital, elemento de patrimonio pedagógico histórico desde el pensamiento de Luis Beltrán Petro Figueroa, recogido en la vertiente de la jurisprudencia de la formación docente y de la educación contemporánea, mantenido como un esfuerzo de visión política. ¿O es que acaso la visión de Estado docente y de sociedad educadora no tiene un referente de carácter político e ideológico esencial? ¿Cómo olvidar el sentido de la educación y los fines en los artículos 14 y 15 del sistema de educación, del sistema educativo, todo lo que corresponde al capítulo 3, y el lomito de la ley, la formación y la carrera docente en su capítulo 4? Solo con ese capítulo nosotros pudiéramos arriesgarnos a iniciar un debate sobre formación docente. No tenemos que estar buscando grandes libros, ni grandes autores, ni grandes perspectivas. Eso será para después, para refrescar, ampliar, profundizar, argumentar, criticar, pero la esencia está aquí. Eso es lo que yo creo, modestamente. No pretendo de verdad convencer a nadie de ello. Solo espero compartirlo para efectos de una discusión. Otra fuente esencial
son los objetivos estratégicos y las políticas que aún están publicadas en la página del Ministerio del Poder Popular para la Educación y que concibe el Sistema Nacional de Formación del Personal Docente en uno de los objetivos estratégicos. Pero en el diseño de las políticas me preocupa que en la web al menos no tenga nada de formación docente. Está en los objetivos estratégicos, pero no está en las políticas. Eso me preocupa. Pero aún así, la determinación de un sistema, no lo estoy diciendo yo, de un sistema nacional de formación del personal docente en la página web de nuestro ministerio. Entonces parece que no estamos tan locos con la cosa que estamos proponiendo, por lo menos como referente para el debate. La fuente número 5, un documento reciente, importante, diferencias de por medio, pero importante, poco visitado, poco conocido, son las líneas estratégicas en el marco del proceso curricular de Venezuela, del subsistema de educación básica, que es un documento de 2011, que también está disponible, totalmente disponible, en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Les invito a que lo lean. Líneas estratégicas en el marco del proceso curricular venezolano, y de allí solo voy a destacar dos elementos. Un primer elemento que denomina estado docente y cambio educativo, y un segundo elemento que es para mí el más querido, que es sobre la formación permanente. Y por último, la sexta fuente. Pudieran haber otras, solo traigo 6 a propósito de nuestro debate. El patrimonio histórico pedagógico del pensamiento venezolano. Bueno, cada vez que vengo pido un libro, pero no voy a pedir otro hoy. Cada vez que vengo, mira, tráeme el libro de la educación en Venezuela, que ya me trajeron uno no sé si ustedes lo recuerdan. Seguramente traemos otro, pero no me lo voy a llevar, ¿no? Solo para mostrarlo, el de la escuela de la historia de la educación en Venezuela, 50 años de historia de educación en Venezuela, una publicación exquisita que hizo el Ministerio del Poder Popular para la Educación el año pasado, creo, bueno, con una cantidad de investigadores e investigadoras renombradas que dan cuenta de toda la historia de la educación y de la formación en Venezuela desde el siglo pasado hasta el momento presente. Y allí hay de los temas más importantes, incluso temas poco conocidos. Y esa es una voluntad extraordinaria que tuvo el Ministerio de publicar ese libraco, porque es un libro realmente gordo. Yo no sé cómo se haría para que ustedes lo tengan en algún momento y se lo lleven. Aunque yo parto de la cosa que si hay 2 y uno no lo está utilizando, puede llevarse uno. ¿Correcto? Eso es suyo. Nadie le mandó por ahí que tuviera 2, ¿no? Eso suena a alguna proeza ladronística, pero así es. Eso me lo enseñaron a mí mis muchachas del ministerio. Pues yo no tenía esas malas costumbres, nada más que después de viejo. Bueno, ese elemento sexto es el elemento patrimonial importante. Oye, ya hoy temprano señalábamos algunos rasgos muy breves y muy rápidos de ese patrimonio, pero en el encuentro anterior dimos cuenta con detalle, y solo, por favor, de 1870 a 2013, pero dejamos atrás, mencionamos muy rápido desde Simón Rodríguez y Miguel José Sanz hasta 1870. Entonces hay un patrimonio histórico importantísimo que volver a revisar. No solo el pensamiento rodrigueano, que es muy importante. Yo les hablaba también de la oportunidad de cómo un evento tan importante como el discurso de don Amenólogo Urdaneta, y a propósito de la educación del corazón, ha sido completamente olvidada en la historia de Venezuela. Y hoy hablamos entonces de lo otro, la subjetividad,
no sé qué cuento. Oye, chicos, ya lo estaban diciendo aquí en Venezuela en 1865, chicos. Y cuando comienza a llegar Pestalozzi y Rousseau en Venezuela en el siglo XIX, nada más y nada menos que don Amenodoro Urdaneta. Y yo me recuerdo que le decía, por el nombre ya saben de dónde. Oye, chicos, Amenodoro se dedicó a criticar de la manera más contundente, bestial, lingüísticamente, toda la pedagogía del siglo XIX, particularmente de Rousseau y particularmente de Pestalozzi en Venezuela. Pero todavía hay quienes han seguido anclados en los pensamientos decimonónicos que no son nuestros. Y no es porque tengan algo de malo o bueno, solo que hemos dejado de ver lo que tenemos nosotros. Leer un libro escrito por un amigo de los niños, que así es el título, que está disponible gratis en la internet y que les recomiendo que lo lean, es ver una potencia de un pensamiento pedagógico extraordinario en Amenodoro Urdaneta, especialista en educación infantil. Y estamos hablando, repito, del siglo XIX. Entonces hay todo un patrimonio importante que recorrer y que ver, ¿no? Nosotros para el mes de octubre vamos a hacer la propuesta de una serie de conferencias sobre historia del pensamiento pedagógico y de la educación venezolana. Será la próxima invitación, a ver si me dejan que venga para el CIN para trabajar con esas conferencias, para quienes están trabajando con pensamiento pedagógico e historia de la educación en Venezuela, pero sería para octubre. Bueno, ¿cuáles serían entonces, luego de estas fuentes que concebimos como fuentes vitales, fundamentales en el Estado venezolano, junto con otros, como el Plan de la Patria, que deben ser incorporados a este debate? Comenzar a ver entonces, bueno, cuáles serían las características de esa formación docente venezolana. ¿Qué tendría en principio como características importantes? Primero, tendría, desde el punto de vista teórico, una formación docente concebida en términos de la libertad, la emancipación y la solidaridad. Sería una especie de formación docente insurgente, de cambio y de transformación. En segundo lugar, la segunda característica en términos epistemológicos sería la oportunidad de darle cauce a las prácticas cognitivas de los docentes, del pueblo y de los estudiantes. Mi amigo Víctor Díaz Quero hace tiempo comenzó a enamorarse del saber pedagógico. Y en una conferencia, que justamente un evento en su honor, que me tocó la conferencia central, iniciábamos el pregonamiento del saber pedagógico como el saber de los maestros y de las maestras. Totalmente olvidado, no tomado en cuenta, desaparecido de la historia de la educación y de la pedagogía en Venezuela. Y yo les comentaba en la vez anterior cómo en Monagas nosotros iniciamos la búsqueda del pensamiento pedagógico monaguense y hemos tenido la gran sorpresa, por datos familiares, por informaciones que nos llegan de la manera más increíble, totalmente desconocida. Bueno, 17 maestras con cosas escritas de sus clases.
una clase que nos dejó como con la boca abierta cerca de 2 horas, un año escolar concebido con un almanaque hecho por una maestra de Jusepín en el año 49. Yo, carajo. Y todavía uno cree que tiene que estar buscando la última didáctica, a ver dónde está el asunto, un poco en términos mafaldianos de la problemática para la solucionática. No, chico. Ese saber, esa práctica cognitiva de los maestros, ¿cómo la vamos a recoger? ¿Cuándo la vamos a recoger? ¿Cuándo la vamos a sistematizar y que podamos publicarla por el SIN, de ser posible? Por el ministerio, de ser posible. Digo, uno u otro. Pero hay saber de maestros y de maestras totalmente olvidado. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos? Es posible que no todo, pero seguramente alguno o alguna de ustedes tendrá algún recuerdo exageradamente grato de algún maestro o de alguna maestra del momento de su formación. Y no hemos sido capaces de escribir esa experiencia de ese maestro o esa maestra. Solo lo recordamos. Y seguramente lo recordamos de primaria y no recordamos del bachillerato. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Porque hay una barbaridad que se llama espíritu pedagógico. El siguiente es una epistemología que también rescate el saber del pueblo pedagógico. En más de una escuela, bueno, no siempre los representantes son bien queridos en las escuelas, por montones de razones. No vamos a coger ese detalle. Oye, pero hay representantes que son otra cosa, que colaboran con la escuela, que tienen sentido de la educación de sus hijos y de sus hijas, que tienen un espíritu pedagógico que seguramente no fue convocado de manera profesional, pero allí está. Son los representantes, los papás, las mamás que todas las escuelas quisieran tener. De ellos no hay historia. Ninguna historia. Y las escuelas tienen a veces registros institucionales de las organizaciones de padres y representantes, y seguramente ahora vamos a tener de los consejos educativos. Pero de las personas no hemos iniciado ese registro. Y por supuesto, un componente epistemológico también le dé espacio y saber al conocimiento de los estudiantes, a las experiencias de los estudiantes. La segunda característica de la formación docente venezolana que estamos proponiendo en el ámbito social sería una formación para la participación protagónica, desde la vertiente constitucional que declara nuestra Carta Magna. El cuarto, una característica de carácter pedagógico fundada en el patrimonio pedagógico nacional y por supuesto con todas las colaboraciones que del mundo pudieran venir, pero primero lo nuestro. La otra característica es el término del desarrollo de la didáctica como didáctica de procesos, tal cual como esté concebido en nuestra Ley Orgánica de Educación. Estas características y las fuentes, ¿qué retos nos presentan en un corto, inmediato y largo plazo? Yo creo que hay que ver las cosas también, qué cosas son como que para mañana, qué cosas son a corto plazo, que no es ese mañana,
qué cortas son a mediano plazo y qué aspectos son a largo plazo. Bueno, el más escandaloso de todos, mis queridos amigos, la creación de un sistema y un currículo nacional de formación docente venezolana. No estamos hablando de cosa menor. ¿Será posible que en Venezuela tengamos un sistema de formación docente y un currículo nacional de formación docente venezolano? Y no esta locura, esta vorágine cognitiva que tenemos en el ámbito de las profesiones y del desarrollo de la formación docente de las instituciones que tenemos en Venezuela. Nosotros no hemos incluso logrado resolver en nuestra universidad, que es la Universidad Pedagógica, con todos los avances que se han hecho posibles, con todos los debates y los diseños y rediseños que están en boga, digo, solo por hablar del caso de nuestra universidad, que todos los diseños de todos los institutos pedagógicos se parezcan. Si nosotros colocamos el caso de un estudiante que se mueve de Maturín a Caracas, al pedagógico de Caracas, el cambio no es para nada horizontal. Preferible es que el muchacho se quede en Maturín y que cuando venga a Caracas saque otro título, el 2. Pero ese se le va a poner difícil, porque no hemos logrado tener una gestión definida para darle el mayor éxito en ese sentido, de tener un diseño curricular. Entonces eso nos lleva a considerar que tampoco tenemos dentro de la universidad un sistema único. La universidad, estamos hablando de una universidad. Pero resulta que las universidades que tienen más de un núcleo, como la Universidad de Oriente, por ejemplo, también tiene problemas con sus carreras de formación, siendo una sola universidad. Entonces, la cosa está como de cuidado en relación al sistema nacional y en relación al diseño de la formación docente. Otro reto al que le tengo más que empeño pedagógico, casi un acto de fe, porque es fe como si fuera la fe religiosa, es al proceso permanente de acompañamiento pedagógico que no hemos logrado calibrar. Quien inicia el proceso de formación docente en Venezuela, en cualquiera de las opciones que proponíamos, bien para educación primaria, bien para educación media, general y técnica, pudiera requerir la presencia permanente de un acompañamiento de carácter pedagógico en la escuela. Revisar entonces las prácticas pedagógicas, prácticas profesionales y similares, aun cuando en el Programa Nacional de Formación de Educadores hay un acto de acompañamiento desde el comienzo, pero eso debe tejerse como una realidad. Y yo he dicho incluso que todas las universidades venezolanas, todas las institucionalidades venezolanas que tienen procesos de formación de educadores, las universidades, las instituciones de educación universitaria, las misiones, deben literalmente mudarse a las escuelas. Es en la escuela donde tiene que estar la formación docente. No es en la universidad. Yo soy contrario a ese criterio. La universidad tendrá que ser para algunas cosas, pero el trabajo de formación docente debe hacerse donde se hace formación docente, que es en las escuelas y en los liceos. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, escuelas que son nuestras propias escuelas, que son de nuestro Estado venezolano, y los pedagógicos o las instituciones de educación tienen casi que pedirle por favorcito, déjanos que nos atiendan aquí unos estudiantes. Podrás conseguirnos un profesor que por favorcito nos atienda a 3 estudiantes de biología, o de química, o de física.
Y luego te dicen, bueno, yo puedo, pero 2. Ve a ver quién lo da los demás. Y son escuelas nuestras. Son profesores con responsabilidad pública. Bueno, entonces estamos dañados en lo que la responsabilidad pública como docente significa. O es que el paro, por ejemplo, no nos dice nada en relación a eso. Por ejemplo, el tercer reto, queridos míos, queridas mías, es el desarrollo de la investigación educativa. No hablo que sigamos teniendo una maestría en investigación educativa, ¿verdad? Que Peñalver vino a dar un curso de metodología de la investigación. No, creo que ya es hora de coger el plan, de definir su proyecto y desarrollar procesos de investigación concretos, específicos, auténticos, reales. Y no seguir, bueno, no, es que estamos en un proceso de formación. Coño, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Écheme la leche al guarapo. Vamos a seguir en ese plan. El cuarto reto y último, bueno, es el reto de los retos, que junto con el reto del Sistema Nacional de Formación Docente Venezolana y con el diseño del Currículo Nacional de Formación Docente, es la realización de los estudios por nivel y por especialidad de los requerimientos de formación docente en Venezuela. ¿Cuántos muchachos tenemos ahorita sin empleo en el ámbito de la formación docente? Mendigando de zona en zona, censándose, que ya no han perdido la cuenta de cuántas veces se han censado. Y estamos hablando de responsabilidad del Estado. No estamos hablando que es alguien por ahí, no es Fede Cámara que los invitó para que se censaran. Es el Estado. Bueno, ese es un asunto que tenemos que solucionar. Pero también en la perspectiva tenemos la visión de futuro. ¿Cuántos requerimientos de especialidad y de profesores por nivel necesitamos? Ayer nos están faltando profesores. No ha sido posible resolver en el área de ciencia, por ejemplo, en el área de idiomas. Nosotros concebimos entre ambos ministerios una comisión nacional que inició un proceso de desarrollo de formación en el área de ciencias para posgrados, en el área de lenguas, también para posgrados, especializaciones y diplomados, que también lo pensamos, pero desafortunadamente no se pudo continuar el trabajo por diversas razones. Digo, lo importante no es saber por qué se detuvo, lo importante es ver cómo lo continuamos en este instante. Bueno, porque no los tenemos. Entonces nos faltan muchachos de matemática, de química, de biología. Y los resultados del CNU que nos promueve la OCSU, que nosotros podemos buscarlos en la página web, están libres, disponibles, para no caernos en engaños, y veamos en el área de formación docente y de educación cuáles son las áreas de mayor apetencia profesional. Ahí está. Entonces hay en áreas que tenemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. En otros tenemos 70, 60. Bueno, porque estamos, dijera Cantinflas, chimbenguenchones con el asunto de la formación. Necesitamos resolver otra cosa con eso, con los profesores, con las universidades. Esos estudios de demanda por nivel y por especialidad son urgentes y necesarios, desde mi perspectiva. No podemos seguir haciéndonos los locos con eso. Bueno, ¿para qué una formación docente venezolana? Recuerden que esa era la pregunta que hemos dejado abierta en aquella oportunidad pasada. Vean dónde llegamos, todo lo largo para llegar a esta pregunta casi final. Antes de presentarles, porque también lo traje de sorpresa, una visión boceto del Programa Nacional Venezolano de Formación Docente.
Y con eso creo que voy a cerrar la mañana. Necesitamos una formación docente venezolana, primer lugar, para formar ciudadanos y ciudadanas. Nosotros hemos creído durante mucho tiempo que necesitamos profesores de química, de historia, de inglés, de matemática, de literatura. No, señor. Yo lo he dicho en más de una conferencia nacional e internacional. La universidad debe dejar de preocuparse en estar graduando profesores, profesoras y licenciados. La universidad necesita graduar personas, en primer lugar, con condición de seres humanos plenos que puedan promover una nacionalidad, una ciudadanía, distinta, con título de química, de física, de biología, al final el título, pero hemos privilegiado el título. Entonces la universidad dice, mire, usted está trabajando, sí, yo tengo tantos profesores egresados en tal. ¿Qué pasaría si nosotros le colocáramos un humanómetro a esos muchachos y a esas muchachas? A ver, entre 1 y 10, como un termómetro. Lo que pasa es que no lo hemos inventado, estamos en eso. A ver, cuando le peguemos el humanómetro, ¿cuánto estará ese humanómetro de 1 a 10? ¿Cuánto estará el ciudadanómetro de 1 a 10? Y seguramente el quiminómetro estará en 10. Seguramente es un excelente. No, ese es un muchacho brillante. Se es brillante porque sabe algo, pero no porque es algo. Necesitamos que sea primero ser humano. Necesitamos que tenga la voluntad de ciudadanía y de ciudadano para este país y este proceso. Y necesitamos que también sea el mejor estudiante de química, de física, de matemática, de literatura. Pero primero que sea lo otro. Esa es la primer para qué. Vean